Para tomar la fotografía del sistema de salud actual, yo creo que vale la pena recurrir a una conceptualización que ustedes conocen y que se ha hecho muchas veces, y es la forma como se evalúan los sistemas de salud. Y generalmente se tiene en cuenta tres variables, que son las variables intrínsecas, los objetivos intrínsecos de cualquier sistema de salud. El que quiero mencionar de primero tiene que ver con uno de los objetivos preponderantes de la reforma de salud como fue concebida hace más de 20 años, que es el objetivo de protección financiera o de aseguramiento. Pero hay otros dos objetivos. El segundo tiene que ver con los resultados en salud o los indicadores de salud, la salud de la población general, y el tercero, que también es importante, con la satisfacción subjetiva de los ciudadanos. Voy a hacer un repaso rápido, si se quiere, de esas tres variables para ver dónde estamos en el sistema de salud. Empecemos entonces con el que era el objetivo, creo yo, preponderante de la Ley 100 en su momento, las variables de protección financiera. Ustedes saben que el país ha avanzado y ha avanzado de manera sustancial en asegurar o proteger financieramente a la casi totalidad de la población. Hoy tenemos, yo creo que vale la pena resaltarlo una y otra vez, casi 97% de cobertura, más de 45 millones de personas tienen un seguro de salud. Y no solamente debemos hablar del margen extensivo, yo creo que también vale la pena traer a cuento el margen intensivo. Es un seguro de salud y un seguro de salud que ya es el mismo entre los dos regímenes, subsidiado y contributivo. Uno, si se quiere, en este proceso de asegurar a la población podría identificar dos etapas. Hubo una primera etapa tal vez de crecimiento rápido, después de aprobada la Ley 100. Después hubo una etapa de estancamiento por allá del año 96-97 hasta el año 2000-2001, coincidiendo con la crisis financiera de su momento que afectó la generación de empleo formal y también menguó los recursos fiscales. Se hizo que tuviéramos por algún tiempo, 4 o 5 años, una falta de crecimiento en ese aseguramiento. Pero podríamos decir que después del año 2003 empezó un proceso gradual y continuo para llevar a los indicadores que hoy tenemos. Primero se avanzó en la cobertura y después se avanzó en ese margen intensivo, esto es, en igualar los planes de beneficio y en ampliar de manera integral el plan de beneficios. Los estudios recientes y las comparaciones que se han hecho, por ejemplo, de los planes de beneficios de Colombia vis a vis los de otros países de América Latina, muestran a las claras que tenemos un plan de beneficios relativamente amplio, más amplio, por ejemplo, que el de Chile, por dar cualquier ejemplo. Pero tal vez la variable más importante que vale la pena traer a cuento y la que resume los avances del país en términos de protección financiera tiene que ver con el gasto en bolsillo como porcentaje del gasto total, que es la variable que se utiliza generalmente para comparar los sistemas de salud en esta dimensión, la primera que estoy tratando de enfatizar. Miren lo que ha pasado con el gasto de bolsillo en Colombia. Tenía un valor cercano al 45% por allá en los albores de la Ley 100 del año 93, el año 1994, y según las últimas cifras del Ministerio para el año pasado, en el año 2013, ese gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total está hoy en día en el 15%, mal contado. Algunas estimaciones independientes lo colocan un poco más arriba, cercano al 19%. Todas coinciden, sin embargo, en que el gasto de bolsillo en Colombia es inferior al 20%. Ese porcentaje del 20% es el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud más bajo de América Latina, y yo me atrevería a decir es el más bajo del mundo en desarrollo. Ese es un avance innegable en términos de protección financiera, que muchas veces en el debate público sobre los logros de nuestro sistema de salud no se enfatiza lo suficiente. Yo creo que ahí vale la pena decirlo una y otra vez. El país ha avanzado y ha avanzado sustancialmente. El gasto de bolsillo en promedio en América Latina está cercano al 50%. Sistemas públicos, por ejemplo, el de Brasil y Costa Rica, que muchas veces son traídos a cuento como ejemplos, tienen gastos de bolsillo superiores al 50%. Yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta. Aquí hay más adelante les voy a mostrar otra comparación relevante. En términos de la segunda variable, donde uno puede ver los resultados sanitarios o de salud de la población, las condiciones de salud de la población, yo creo que el país también ha tenido avances importantes. La esperanza de vida en Colombia ha crecido más rápido que el promedio de América Latina, a pesar del conflicto armado. Aquí tenemos la mortalidad infantil, que ha venido progresando, y Colombia va en camino de cumplir las metas del milenio, y así podríamos escoger muchos otros indicadores que muestran a las claras que el país ha venido avanzando paralelamente, no solo en proteger financieramente a la población, sino en avanzar en los objetivos de los indicadores sanitarios.
En términos de satisfacción subjetiva, tenemos en el país una especie de paradoja o contraste. Cuando le preguntan a la gente top of mind sobre qué opina del sistema de salud, generalmente tenemos opiniones negativas. Pero cuando hacemos preguntas más concretas sobre la última experiencia con el sistema de salud, más de 2/3 partes de la población categorizan esa experiencia como buena o muy buena, y en términos de estado de salud subjetivo, los resultados han venido mejorando en los últimos años. Eso también vale la pena tenerlo en cuenta. Si uno toma entonces esa fotografía, y este es el primer mensaje, tengamos en cuenta las 3 variables como se evalúan los sistemas de salud, propuestas por allá en un artículo seminal por Julio Frenk hace ya casi 20 años. Protección financiera, resultados en salud y satisfacción subjetiva. Tenemos resultados que no son malos, que son mucho mejores de lo que transpira generalmente en el debate público en nuestro país. Y yo creo que ese punto de partida debería estar presente en cualquier reflexión que se haga sobre el futuro de nuestro sistema de salud. Esto lo he dicho en otros escenarios, pero yo creo que vale la pena traerlo a cuento de nuevo. Cuando uno examina en diferentes variables sociales, podríamos tener en cuenta educación, los avances en agua potable, los avances en saneamiento básico, y metemos los avances en salud, yo diría con confianza que tal vez los logros en salud son los logros sociales más importantes de Colombia en la última generación, a pesar de los problemas del sistema, problemas que empezaremos a describir en un minuto. Hay retos, sin embargo, retos importantes, y si uno quisiera, dados estos resultados sociales, hacer una descripción en qué momento estamos en nuestro sistema de salud, yo utilizaría 2 palabras. Una es un momento de recuperación, saliendo de una crisis financiera profunda, y yo diría una segunda, también es un momento de transición, porque los logros que hemos descrito son logros cuantitativos y sin duda tenemos que avanzar en algunas de esas variables cualitativas, sobre todo en las variables de oportunidad y calidad, que son las que demandan nuestras clases medias urbanas crecientes. Recuerden que en Colombia en los últimos 10 años se ha duplicado la clase media. Y muchas veces estos logros sociales o este tipo de análisis que nosotros hacemos retrospectivos, cuando comparamos dónde estábamos y dónde estamos, no es lo que tienen en mente las clases medias urbanas. Ellos tienen en cuenta otro tipo de comparación. Es lo que se tiene hoy con lo que se aspira a tener. Por lo tanto, muchas veces este tipo de análisis retrospectivo no convence en el discurso político, porque hay unas expectativas que han crecido más rápido que estas realidades, así las realidades sean positivas, como quiero traerlo a cuento. Si uno quisiera resumir algunos de esos retos de manera desordenada por ahora, y ya vamos a ordenarlos con un poco más de tiempo, uno es preponderante, nos quita mucho tiempo en el Ministerio de Salud, y es tratar de resolver, ojalá de manera definitiva, la crisis financiera. Crisis financiera que comenzó a gestarse, yo diría, por allá años 2006-2007, y que no ha sido resuelta plenamente, y que alcanzó tal vez el clímax o el momento más álgido o problemático, yo diría, en el año 2011-2012. Ahí tenemos que trabajar todos. Ese es un primer objetivo, yo también lo diría preponderante, pero no es el único. A la par con la crisis financiera tenemos que resolver algunos de los problemas administrativos que coexisten con la crisis financiera y muchas veces se confunden, que son los problemas de administración, sobre todo de los flujos de información y de recursos, que son distintos a la crisis financiera. Una cosa es el problema de flujo de recursos, otra cosa es el pasado problemático de deudas y deterioro patrimonial que dejó la crisis financiera. Pero el país también tiene que seguir avanzando en sus indicadores de salud. Y los resultados, por ejemplo, en mortalidad infantil globales, esconden grandes diferencias regionales. Por decir cualquier cosa, ustedes lo conocen bien, la mortalidad materna es 4 o 5 veces en la periferia del país que en el centro. Y esas desigualdades regionales le imponen a la sociedad y al sistema de salud en particular un reto muy grande hacia el futuro, que implica, entre otras cosas, como dice aquí, la implementación plena del Plan Decenal de Salud Pública. Tenemos grandes retos y en el Ministerio estos retos están presentes todos los días con los hospitales públicos, tanto los retos que se tienen en los primeros niveles de aumentar su capacidad resolutiva, como los retos en los terceros niveles de superar la obsolescencia tecnológica y tener mecanismos más eficientes de gestión. Y tenemos un reto importante, y es recuperar la confianza en el sistema, tanto la confianza entre los distintos agentes como la legitimidad del sistema ante los ojos del público. Lo que hemos hecho en el plan de desarrollo es ordenar una serie de estrategias, escoger 4 objetivos preponderantes fundamentales, y para cada objetivo plantear una serie de estrategias, y eso es lo que quiero compartir
con ustedes esta tarde. ¿Cuáles son los 4 objetivos que estamos planteando, los objetivos básicos para el sistema de salud en los próximos 4 años? Y dentro de cada objetivo, ¿cuáles son las estrategias principales? Estos son los objetivos. Los 2 primeros son objetivos más intrínsecos que tienen que ver con lo que afecta directamente a la gente. El primero tiene que ver con los temas que ya mencionamos de calidad y oportunidad de los servicios y todavía con las desigualdades de acceso efectivo que existen a lo largo y ancho del país, tanto al interior de algunas de nuestras áreas metropolitanas como cuando comparamos, por ejemplo, zonas urbanas y rurales. El segundo tiene que ver con los resultados en salud y cerrar esas brechas y seguir mejorando las condiciones de vida de la población. Los 2 objetivos, tercero y cuarto, tienen que ver con tal vez metas que son más instrumentales que intrínsecas, pero son fundamentales para seguir avanzando. La recuperación de la confianza y legitimidad que ya mencionamos y los temas de sostenibilidad financiera. Entonces quiero que para cada uno de los objetivos darles una idea de lo que estamos pensando, del conjunto de estrategias, algunas normativas, otras que tienen que ver con la acumulación de capacidades, otros que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y de la rectoría del Ministerio de Salud, y otros que tienen que ver con la labor que realizan ustedes todos los días. Voy a empezar de atrás hacia adelante, con el primero haciendo una reflexión sobre los temas financieros del sistema. Y antes de plantearle las estrategias, quiero que pensemos un poquito en voz alta sobre los temas financieros del sistema. Tenemos un pasado problemático que hemos diagnosticado. Yo creo que no voy a insistir en el pasado. Los problemas financieros del pasado se originan, creo yo, en un acuerdo social no del todo coherente, en un crecimiento muy rápido de la cobertura basado en esfuerzo propio territorial que nunca se cumplió y de un crecimiento desordenado del NOPOS, que generó unas deudas muy grandes, primero del Estado con las entidades pagadoras y aguas abajo en la cadena de las entidades pagadoras con los prestadores e incluso con proveedores y trabajadores. Eso dejó un hueco que uno lo puede cuantificar en el deterioro de los patrimonios de las EPS y también en las deudas que todavía persisten. Hueco, y yo creo que esta es una obviedad que vale la pena repetir una y otra vez, que no va a poder ser cubierto con los mismos recursos de la UPC. A veces hemos tratado en nuestro sector de hacer una cuadratura del círculo que no nos ha funcionado, y es creer que con los recursos de la UPC vamos a pagar por las prestaciones corrientes de todos los días y vamos al mismo tiempo a resolver un pasado problemático, una crisis que se gestó desde el año 2007, 2008 y que, como ya lo dije, alcanzó su momento álgido por allá en el año 2011, 2012, hueco que uno podría cuantificar en 2, 3, 4 billones de pesos. La cuantificación es difícil. Pero más que eso, y vamos a hablar un poco de las estrategias que estamos pensando para resolver los problemas financieros, quiero que reflexionemos un poco sobre el futuro de la sostenibilidad de nuestro sistema de salud y cómo lo estamos pensando. Y uno podría empezar a hacer una lista, y no voy a ser exhaustivo, de presiones de gasto que uno puede anticipar, haciendo un ejercicio, si se quiere, prospectivo. Tenemos de un lado la presión tecnológica que enfrentan todos los sistemas de salud, nuevas tecnologías que llegan, que tienen que ser o van a ser incorporadas a los sistemas de salud. Esa presión tecnológica se ve exacerbada en el caso colombiano por una nueva realidad institucional, que es la Ley Estatutaria de Salud, que nos mueve hacia un plan de beneficios más implícito que explícito, y podríamos decirlo de esta manera. No es el único, no la única consecuencia o efecto de la Ley Estatutaria, pero sí podríamos decir que nos vuelve más vulnerables a la inclusión de nuevas tecnologías. Y digo vulnerables porque existe una realidad en todos los sistemas de salud, una especie de divorcio entre valor y precio. Tecnologías que no siempre aportan mucho, pero que cuestan en muchos casos 5, 10, 15 veces más. Entonces hagamos la lista. Tenemos presión tecnológica, tenemos presión demográfica. Los análisis que se hicieron en Colombia por allá en la década del 70 y 80, todos coincidieron en lo mismo. Colombia tuvo una transición demográfica espectacular, decían los demógrafos en su momento. Eso ha hecho que el envejecimiento de la población se dé con la misma celeridad como se dio la transición demográfica una generación atrás, y ya observamos, por ejemplo, en el centro del país, un envejecimiento acelerado de la población. Entonces, a la presión tecnológica, a las nuevas innovaciones, se suma la presión demográfica que ya estamos sintiendo en el sistema de salud. El último análisis de la Defensoría sobre tutelas, por ejemplo, muestra que las tutelas que más crecen son tutelas que tienen que ver con esta presión demográfica. Pañales, por ejemplo, para la población mayor de edad,
o la necesidad imperiosa de cuidadores, que en algunos países ya representan 3, 4 puntos del PIB. Presión tecnológica, presión demográfica, uno podría hablar también ya en un argumento más de economía política, presión socioeconómica. Nuestras clases medias urbanas demandan cada vez más la inclusión más rápida de esas tecnologías y una mejor oportunidad y calidad en los servicios. Pero tenemos otras dos presiones. Los prestadores nos reclaman todo el tiempo que las tarifas para algunos de los servicios básicos están ancladas por allá en valores de una década o década y media atrás. En los hospitales públicos tenemos la necesidad imperiosa de formalizar entre 100.000 y 200.000 trabajadores. Los cálculos más optimistas nos permiten decir que eso cuesta entre 600.000 millones y 1 billón de pesos anual de manera permanente. Entonces uno empieza a hacer la lista y comienzan a haber presiones importantes de gasto, demográfica, tecnológica, mayores tarifas, la necesidad de formalizar los trabajadores y que el péndulo vuelva a recorrer en una dirección contraria. Pasamos a una situación donde aproximadamente el 70% de los trabajadores en las empresas sociales del Estado son informales y eso tiene que corregirse y tiene que corregirse de alguna manera en la próxima década. Y si ustedes en esta ecuación tienen esas presiones de gasto y digan, bueno, ¿cómo vamos a pagar? Haciendo un cálculo sencillo uno podría decir, estas presiones van a representar en los próximos 5 o 10 años al menos un punto adicional del PIB en salud. Colombia gasta 6,5 puntos hoy en día, que es un valor cercano al promedio de la región, poco inferior al promedio de América Latina. ¿Dónde va a salir ese punto adicional? Y aquí surge la dificultad. La dificultad es que uno podría decir, va a venir del gasto de bolsillo. Yo sinceramente no creo. Una de las consecuencias de la Ley 100 del año 93 y de la misma jurisprudencia constitucional es una consecuencia sociológica que ha llevado a que en Colombia la disponibilidad a pagar de bolsillo por el tema de salud sea casi nula. Quienes conocen el sistema saben que, por ejemplo, la medicina prepagada lleva estancada entre 1 millón y 1,5 millones de pólizas y no crece, y no creo que vayan a crecer en el futuro. Entonces, ¿de dónde va a salir ese punto adicional de PIB? Si no es de gasto de bolsillo, tiene que salir de los presupuestos públicos. Y cualquier análisis de los presupuestos públicos al futuro nos muestra que va a haber otros sectores compitiendo con el sector salud. El país está inmerso desde ya en un posconflicto. Aquí han hablado los diferentes sectores, hay unas metas de infraestructura y de vivienda bastante ambiciosas y no quiero seguir haciendo la lista. Eso hace, y esta es una predicción que yo puedo hacer casi con plena seguridad, que la próxima década para el sector salud va a ser una década de estrechez. Aquí no vamos a tener recursos de sobra. Y eso hace, creo yo, eso tiene una consecuencia casi obvia. Y es que en este sector va a tener que existir una responsabilidad, uno lo llamaría una forma de nueva ética, a utilizar los recursos eficientemente, hacer un uso racional de todos los recursos, sobre todo y en particular de las nuevas tecnologías. Y tiene que existir una conciencia entre todos los agentes del sistema que el país tiene que trabajar con la plata que hay para volver a restaurar, digámoslo de esta manera, tal vez el lenguaje es un poco ostentoso, un contrato social coherente. Porque uno podría escudriñar las causas de fondo de muchos de los problemas financieros del sistema y yo creo que la más importante es eso. En el fondo no hemos tenido coherencia entre las demandas sociales y lo que estamos dispuestos a pagar como sociedad por la salud. Eso fue lo que pasó con el NOPOS. El crecimiento acelerado de unas tecnologías que incorporamos sin tener una planificación financiera de fondo. Y si identificamos estas presiones adicionales de gasto y no disponemos de los recursos y no instauramos esta nueva ética donde todo el mundo esté de alguna manera comprometido a trabajar con lo que hay, pero vamos a repetir la crisis nuevamente. Y yo creo que eso es importante entre todos. Y es en este contexto, yo creo que lo tengo que decir claramente, no es un contexto, es un contexto de estrechez. Hemos pensado las diferentes estrategias que están aquí. La primera tiene que ver, ustedes la ven ahí, con los problemas o la crisis financiera del pasado, donde estamos en el fondo planteando una serie de medidas que nos van a permitir fortalecer los patrimonios de las empresas pagadoras, que como consecuencia de la crisis financiera sufrieron y sufrieron ostensiblemente,
que nos va a permitir saldar algunas de las deudas del sistema y que nos va a permitir también contablemente hacer ese saneamiento. Para ese sentido, o en ese sentido, estas estrategias se materializan en un proyecto de ley que es de iniciativa legislativa, pero que estuvo acompañado en su concepción por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde tenemos una serie de medidas que lo que hacen, vuelvo y repito, es conseguir recursos adicionales a los recursos de la UPC para poder empezar a resolver ese pasado problemático y poder fortalecer los patrimonios de las empresas pagadoras y que puedan cancelarse algunas de las deudas acumuladas ya por mucho tiempo en el sistema. Eso para las cajas de compensación tiene implicaciones. Una, estamos pensando, y así está proyectado en el proyecto, que los recursos del 625 pueden utilizarse para resolver el pasado problemático y que abramos la puerta también a la utilización de recursos del 4% para el fortalecimiento patrimonial de algunas de las cajas que tienen programas de salud en su interior. Ese no es un aspecto fácil, es polémico, genera reacción, a veces airada en algunos sectores de la sociedad, pero yo creo que es consistente con el momento que vive el sistema de salud y también con estas proyecciones futuras. Así lo plantea de manera clara el proyecto y seguramente en el Congreso tendremos un debate interesante al respecto. Hacia el futuro, y yo creo que cuando uno está saliendo de una crisis tiene que mantener un pie en cómo resuelve el pasado problemático, pero cómo de alguna manera tiene unas nuevas reglas de juego que garantizan de cierta forma una no repetición de los problemas que se nos presentaron. Alguna de esa garantía de no repetición pasa por tener coherencia en ese acuerdo social del que hablaba en un tiempo, pero también por tener unas reglas de juego, una mayor rectoría por parte del Ministerio de Salud. Es en ese sentido que tenemos las nuevas normas de habilitación, en particular de habilitación financiera, que definen los requisitos de capital mínimo, de margen de solvencia, pero sobre todo de inversión de las reservas técnicas del sector. Ahí tenemos planteada una transición, es una transición de 7 años, poco a poco, y que yo creo que va a marcar un derrotero claro para el sector. Y estas normas claras de habilitación financiera creo que nos van a ahorrar muchos debates innecesarios. Por ejemplo, el debate de esta semana sobre la circular 05 de la Superintendencia de Salud es un debate que se origina, en mi opinión, en la falta de claridad sobre cuál debe ser el régimen de inversión de reservas técnicas en el sector. Y una norma como esta de la habilitación financiera yo creo que la necesitamos para tener certeza plena de cuáles son las reglas de juego y cuál es la concepción de las EPS, qué riesgo asumen. Y yo creo que esto salda de una vez por todas y ojalá para siempre una discusión que ha tenido el país en la última década. Y es si estas compañías son aseguradoras en el sentido más básico y es asumen algún riesgo. Yo creo que sí lo son. El decreto de habilitación financiera así lo reconoce y lo reconoce de manera clara y explícita. Dentro de esa estrategia de empezar a tener coherencia hacia el futuro, surge una cuestión importante que fue abordada por la Ley Estatutaria de Salud y es encontrar para algunos de esos servicios sociales complementarios, los temas de transporte, los temas de alojamiento, los temas de cuidadores, algunos temas de terapias conductuales donde la educación y la salud comienzan a parecerse, que hoy en día están siendo cubiertos de manera un poco ad hoc por recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, encontrar una fuente de financiamiento, si se quiere, distinta para algunos de estos servicios sociales complementarios, como ya lo hacen los países desarrollados. Y aquí quisiera aprovechar para hacer un pequeño paréntesis, aquí que está el doctor Humberto Sierra, y de manera, si se quiere, cándida, contarles un poco las preocupaciones que tengo, conocida ya la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. Yo lo quiero decir de manera clara, pareciera uno leyendo la sentencia que la Corte no es muy consciente de estos dilemas de sostenibilidad de todos los sistemas de salud y en particular del sistema colombiano. Cuando nosotros planteamos de manera clara, y así lo aprobó el Congreso, que de pronto valdría la pena tener un fondo para financiar estos servicios sociales complementarios, la Corte dijo no. Y la creación de ese fondo fue declarada, y los argumentos, me parecen, leyendo la sentencia, no son argumentos de fondo. Argumentos que desconocen la realidad de las presiones demográficas y la realidad de todos los sistemas de salud. Declaró inexequible la creación de un fondo que permitía o permitiría financiar
parcialmente estos servicios sociales complementarios, como lo debería hacer en cualquier sistema que trata ordenadamente de lidiar con problemas que son de naturaleza diferente. Si uno lee la sentencia se da cuenta que la Corte hace cosas como esta. En algunos de los artículos, sobre todo en el artículo 15, donde se plantean las restricciones explícitas, en algún momento se dijo, y así fue aprobado en el Congreso, y así fue recogido de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el sistema de salud iba a pagar lo que se necesite con necesidad. Y la Corte tacha la palabra que se necesite con necesidad. Dice, no es con necesidad. Entonces, ¿es qué? Si hay un acuerdo social en el Congreso, donde una institución que es la institución democrática, casi por definición, plantea unas reglas claras y dice, tenemos que tener un contrato coherente y solo vamos a pagar aquello que se necesite con necesidad. Y después la Corte Constitucional, con argumentos cuestionables o sin argumentos, en muchos casos simplemente borra esta palabra, me parece un mensaje preocupante sobre la sostenibilidad futura del sistema de salud. Se los digo aquí, vuelvo y repito, de manera cándida, porque en esto tenemos que tener coherencia. Coherencia entre las demandas de la sociedad y los recursos que vamos a disponer. Y todos los sistemas de salud del mundo están sujetos a estas grandes presiones tecnológicas. Y si uno no puede, después de democráticamente así decidirlo, decir que los sistemas van a pagar aquello que es efectivo y que se necesite con necesidad, no sé a dónde puede llevarnos esta situación. Y comienza entonces uno a ser pesimista sobre la sostenibilidad futura del sistema de salud y los problemas que podrían acumularse en la próxima década. Dentro de este marco de sostenibilidad va a ser cada vez más importante consolidar nuestra política farmacéutica, que como ustedes saben bien, ya incorpora la regulación de precios de medicamentos. Yo quiero decirlo de manera clara, la regulación de precios de medicamentos de Colombia comienza a ser observada por los diferentes países de la región. Yo llegué de México muy temprano esta mañana, estuve reunido con el viceministro de Panamá y el tipo me dice, vamos a implementar lo que ustedes hicieron casi al pie de la letra. Tuvimos una comisión del Ministerio de Salud de Perú que quiere también poner en práctica lo de Colombia y hemos tenido una política seria que ya está siendo, por razones obvias, copiada en la región. Dentro de esa política farmacéutica también tenemos las normas de competencia en los mercados de biotecnológicos que el país conoció en un debate álgido, complejo, de casi 3 años y donde, los digo con orgullo, terminamos prevaleciendo y vamos a tener competencia en los mercados de biotecnológicos a medida que se vayan venciendo las patentes, lo que va a disminuir los precios aún más de lo que hemos logrado con la regulación. Y viene la tercera etapa, que va a ser la etapa del año entrante dentro de nuestra política farmacéutica, que son las normas de transparencia, que van a exigir que se hagan explícitas esas relaciones de la industria con los profesionales de la salud, como lo están exigiendo hoy en día todos los sistemas de salud del mundo. Tenemos también la necesidad en el sistema de disminuir los costos de transacción y administración para ir corrigiendo algunas de esas eficiencias. Aquí seguramente hay sentados pagadores y prestadores y todos saben que allí hay auditorías concurrentes o costos de transacción muy altos y donde de alguna manera, basado en esa desconfianza mutua, estamos desperdiciando recursos. ¿Cómo disminuir los costos de transacción? ¿Cómo tener incentivos alineados entre prestadores y pagadores? Sigue siendo un desafío fundamental de nuestro sistema de salud. Y como parte de estos retos financieros tenemos uno muy grande que nos impone la ley estatutaria y es cómo vamos a redefinir el plan de beneficios basado más en un mecanismo de exclusiones que de inclusiones, como se ha definido históricamente el plan obligatorio de salud. Pero aquí hay una serie de medidas, que son las medidas que nosotros podemos anticipar, donde está desde la política farmacéutica, se lo queremos hacer con los servicios sociales complementarios, hasta las nuevas normas de habilitación, pasando con la liberación de recursos para resolver ese hueco, ese pasado problemático que yo llamo de esos 3 billones de pesos. Pero esto tiene que estar complementado, e insisto en este punto de manera casi enfática, con ese compromiso, y me perdonarán la expresión ético, de todo el mundo de trabajar con lo que hay. Aquí hay, dijéramos, para los profesionales de la salud una doble responsabilidad. Una es deontológica con su paciente, pero una, y perdón por el lenguaje, es teleológica con el uso adecuado de los recursos del sistema. Y eso tiene que estar allí. Cuando tenemos un gasto de bolsillo tan bajo,
cuando en el fondo lo que tenemos es que la sociedad decide de manera mancomunada pagar por el tema de la salud, podemos caer en una especie de tragedia de los comunes, que la describía uno de mis profesores, Ricardo Hausmann, diciendo, bueno, cuando usted dice hagamos una vaca a un restaurante y todo el mundo llega al restaurante y no respeta la norma que hay detrás de la vaca y todos piden langosta, pues no nos va a alcanzar la plata de la vaca para pagar la cuenta. Y aquí muchos han estado pidiendo langosta por mucho tiempo y eso es complejo. Pasemos al tercer objetivo ya para ir hilando las diferentes historias. Recuerden que estoy arrancando de atrás hacia adelante. Habíamos planteado 4 objetivos. Dentro de cada objetivo es una serie de estrategias. Es el que tiene que ver con la recuperación de la confianza y la legitimidad. Ya que estamos hablando de 2 cosas que están relacionadas pero que son distintas. Una es la confianza entre los diferentes agentes del sistema. Confianza entre pagadores y prestadores. Confianza de los agentes del sistema con lo que hace el gobierno, pero también confianza del gobierno, porque muchas veces en el gobierno son los primeros en desconfiar y en tomar decisiones basadas en la desconfianza. Con las entidades territoriales, yo creo que, aquí está el viceministro Norman Julio, llevamos un tiempo trabajando en la descentralización y podemos hacer un mea culpa. La forma como muchas veces nos relacionamos desde el gobierno nacional con las entidades territoriales está basada en la desconfianza. Tratamos a algunas de las entidades territoriales como adolescentes con tarjeta de crédito abierta. Entonces, cualquier cosa que hagamos está en el fondo orientada a decir, estos se van a comportar irresponsablemente, actuemos de la mejor manera para que no lo hagan. Y es impedir que hagan cualquier cosa. Y yo creo que eso es importante, retomar otra vez esa confianza en el sector. Yo creo que lo que ha pasado en el último año, lo que ha pasado por allá desde el primer trimestre de este año, desde que tuvimos en Medellín lo que llamamos en su momento de manera un poco grandilocuente la cumbre de la salud, es positivo. Yo veo que este es un sector que se quiere encontrar y quiere encontrar construyendo colectivamente una nueva forma de operar basada en un poquito más de confianza. Pero tenemos también que recuperar la legitimidad del sistema ante los ojos de los colombianos. La historia preponderante o la narrativa en la gran mayoría de los colombianos es clara. Alguien va a un hospital, encuentra algún obstáculo en su atención y el diagnóstico que hace casi inmediato es no me están atendiendo bien o no me están atendiendo con la oportunidad y calidad que yo deseo. ¿Por qué? Porque se están robando la plata. Esa es la historia que tiene la gran mayoría de los colombianos en mente y yo diría es una historia simplista, en el fondo es una historia equivocada, pero esa narrativa hizo carrera y al hacer carrera hemos perdido ante la legitimidad de muchos de los ciudadanos, o hemos perdido esa legitimidad ante los muchos ciudadanos, tanto así que cuando uno enfatiza algunos de los logros del sistema es difícil, y muchos lo perciben como una forma de cinismo, y ahí también tenemos que seguir avanzando. Es en este sentido que hemos planteado una serie de acciones. Las primeras pasan por un fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control, y que los ciudadanos entiendan y sepan que la Superintendencia de Salud está en los zapatos de ellos y tiene que hacer todo lo posible para que se cumplan muchas de las normativas y regulaciones que tenemos en el sistema. Tiene que pasar también por mejorar nuestros sistemas de información y mejorar el control de esos flujos de recursos y de información. Como resultado de los diálogos que hemos tenido este año y las muchas cosas que hemos oído de ustedes y de este esfuerzo mancomunado por recuperar la confianza, ha surgido una idea, y es la idea de recuperar en alguna forma, que no es idéntica, lo que fue el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Esa idea no surgió del ministerio, surgió de los diferentes agentes del sistema, y les cuento que ya el decreto está listo. Yo lo firmé hace aproximadamente una semana, y entonces estaremos en cuestión de días, apenas lo firme el presidente, relanzando un ámbito participativo, no decisorio, pero sí un ámbito donde vamos a hacer de manera estructurada y sistemática, ventilar los problemas del sistema, tener un diálogo franco y entre los principales agentes poder tener una conversación estructurada, de ver cómo generamos confianza y resolvemos de manera conjunta los problemas. Y en estos intentos por generar confianza, yo creo que también son fundamentales los temas de transparencia y de participación y de rendición de cuentas. Y sobre todo los elementos de participación van a ser fundamentales cuando se definan, por ejemplo, los planes de beneficios en el mecanismo de exclusión que mencionaba
como parte de las estrategias para el objetivo pasado. Y aquí hay una serie de las diferentes acciones puntuales que estamos pensando para rendir cuentas mejor a la ciudadanía y para que los mecanismos de participación que no han sido del todo claros en el pasado puedan renovarse y fortalecerse. El segundo objetivo, yendo de los últimos hacia los primeros, ya es el tercero, tiene que ver con ir cerrando las brechas en resultados de salud en el país. Y para eso tenemos una hoja de ruta que vale la pena traer a cuento otra vez, que es el Plan Decenal de Salud Pública. Ayer estaba en México y como parte de las reuniones, no eran ministros, eran viceministros de salud, conocían el Plan Decenal de Salud Pública de Colombia y lo veían como un ejemplo para la región. Yo creo que aquí tenemos una hoja de ruta importante para coordinar esas acciones de salud pública entre el gobierno nacional y el territorio. Yo creo que este es un tema importante. Y como parte de este segundo objetivo, lo que tenemos es una serie de acciones de salud pública que muchas veces no se conocen bien, pero que son las más agradecidas de todos y donde tal vez vamos a hacer una diferencia más grande. Nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que es tal vez el más amplio y mejor de la región, donde hemos venido aumentando de manera importante las coberturas. Tuvimos un escollo reciente con lo que ocurrió en el municipio de Carmen de Bolívar. Las coberturas de la vacunación contra el VPH han caído, en eso tenemos que ser claros. Ahí también hay una necesidad de recuperar esa confianza pública con nuestros programas de vacunación, pero ahí tenemos que seguir avanzando. En todos los temas de seguridad alimentaria y nutricional hemos empezado con algunos programas piloto en 2 departamentos, primero Bolívar y La Guajira, en estos programas de reducción de la anemia nutricional. Todo lo que estamos pensando en términos de enfermedades no transmisibles, todo lo que hace el ministerio y que muchas veces tampoco se conoce plenamente en la promoción de la convivencia social, lo que hacemos en materia de derechos sexuales y reproductivos y lo que hacemos en un tema complejo en el país y que ha sido también fruto de un debate en las últimas semanas y es la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Me gusta contar la siguiente anécdota. Hace aproximadamente un mes largo estuve en la ciudad de Medellín. Me senté con el alcalde de Medellín a conversar un rato, él fue compañero mío de bachillerato. Y le dije, bueno, Aníbal, ¿cuál es el problema más grave de salud que tiene la ciudad de Medellín? No mencionó nada de las EPS, ni de las glosas, ni de los prestadores, y me dijo el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí tenemos un cúmulo de retos de salud pública y lo que tenemos en el ministerio, y no quise ser exhaustivo, es una serie de programas que tenemos que seguir fortaleciendo y tenemos el Plan Decenal de Salud Pública como la estrategia que de alguna manera le da coherencia a este cúmulo de programas. Y el primer objetivo tiene que ver con las desigualdades en el acceso efectivo y los problemas de calidad y oportunidad. Uno podría decir que estamos retomando las palabras del comienzo, en una coyuntura interesante después de la recuperación y esa transición, que es una coyuntura compleja también. Aumentar la cobertura nos ocupó un tiempo, igualar los planes de beneficios nos ocupó otro, pero siempre es más fácil hacerlo cuantitativo que lo cualitativo. Siempre es más fácil sumar afiliados que garantizar calidad y oportunidad en esos servicios. El tema de educación es evidente. Los países en 5 o 10 años pueden aumentar de manera dramática o drástica la cobertura educativa. Las agendas de mejorar la calidad de la educación son agendas que no se miden en años ni en décadas, se miden en generaciones. Lo mismo podríamos decir con estos retos nuevos de calidad en el sistema de salud. Esto no es una agenda fácil, no es una agenda donde uno pueda avanzar de manera drástica en unos pocos años. Aquí se requiere más que en cualquier otra dimensión persistencia. Y en eso estamos trabajando en varias estrategias, tampoco quiero ser exhaustivo ya a esta hora, pero alguna de ellas tiene que ver con seguir fortaleciendo el aseguramiento, esa dimensión cualitativa del aseguramiento de la que hacen parte los decretos de movilidad y portabilidad que expedimos el año pasado y donde hay otros 2 decretos que vamos a expedir en los próximos meses, uno que tiene que ver con las normas nuevas de afiliación y otro que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de salud, de aseguramiento, donde nunca funcionó muy bien, que es en las zonas dispersas o apartadas. Yo creo que esas 2 nuevas innovaciones normativas, la de afiliación y la del modelo de zonas dispersas, esto es un modelo que corrige lo que el aseguramiento no hacía bien en estas zonas, donde va a operar con un único asegurador, nos va a permitir avanzando. Aquí tenemos todos los programas también de fortalecimiento de la red pública de hospitales.
Por primera vez en más de 10 años tenemos un programa o una partida en el presupuesto general de la Nación que contempla recursos frescos para infraestructura hospitalaria para ir venciendo esa obsolescencia tecnológica. Pero en los hospitales de tercer nivel tenemos no solamente un reto de inversión, tenemos un gran reto de gestión. Yo lo digo una y otra vez, uno encuentra el mismo sistema de salud, pero resultados que son diversos y heterogéneos. Uno encuentra unos pocos, no son muchos hospitales públicos muy bien manejados, que de alguna manera demuestran que las quejas de los otros, y es que no pueden hacer las cosas bien porque el sistema no se lo permite, no son ciertas. Y la necesidad de tener mecanismos alternativos de gestión de estos hospitales públicos es fundamental. Lo voy a decir, si se quiere, de manera ruda, pero hospitales de tercer nivel manejados por políticos regionales no parece ser una buena estrategia. Y llevamos 15 años dándole vueltas a esto. Y en el fondo se ha repetido una economía política que hemos visto en el sector descentralizado territorial, la misma que afectó a las licoreras, la misma que afectó a las beneficencias y la misma que está afectando muchos de nuestros hospitales públicos hoy en día. Ustedes saben exactamente a qué me refiero. Dentro de este primer objetivo también tenemos una política de talento humano en salud, donde desde el Viceministerio de Salud se viene trabajando en un borrador de fortalecimiento de los programas de salud familiar y comunitaria, que son claves para cualquier estrategia de atención primaria en el futuro. Y venimos trabajando también en otro tema fundamental que está aquí, pero hace parte también de ese tercer objetivo, que son las políticas de humanización, fundamentales para recuperar esa legitimidad del público. En el primer trimestre, ojalá en el primer trimestre, pero en el primer semestre del año pasado vamos también a tener dos nuevas innovaciones. Una tiene que ver con una bolsa que nos permite pagar por desempeño. Hoy en día ya tenemos algo, una prueba piloto para VIH-Sida. Es una bolsa que nos permite distribuir recursos entre pagadores para quienes hagan las cosas bien y logren mejorar los indicadores sanitarios. Y también algo que nos han pedido mucho una y otra vez, y es que podemos remunerar mejor la calidad, sobre todo la calidad de los prestadores. Nos dicen las entidades acreditadas, que ya son más de 30 en el país, nosotros nos acreditamos, pero eso pecuniariamente o financieramente no tiene ninguna retribución. Estamos pensando también en cómo remunerar la calidad. Esta es, si se quiere, una descripción no del todo exhaustiva de las diferentes políticas que estamos poniendo en marcha, pero yo quisiera terminar con una reflexión un poco más general, que era la que tenía aquí, y paso rápidamente con la anuencia de ustedes. Yo creo que hacia adelante uno podría resumir los retos de la siguiente manera. Primero, el país tiene en la próxima década, y volvemos sobre la reflexión de sostenibilidad, que hacer compatible la ley estatutaria, la salud como derecho fundamental, con la sostenibilidad. Generalmente se ha planteado que una cosa de pronto riñe con la otra, no puede reñir. Y en eso, vuelvo y repito, tenemos que estar comprometidos todos, ustedes, nosotros como gobierno, pero también las altas cortes. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos, como todos, una gran tarea. También en los próximos años, yo diría en los próximos 5 años, esta no puede tomar más de eso, de recuperar esa confianza, recuperar la confianza entre nosotros y recuperar la legitimidad del sistema ante los ojos de los ciudadanos. Y insisto o repito con lo que comencé, aquí hay unos logros sociales importantes de nuestra sociedad que hay que defender, y hay que defender, si se quiere, con orgullo y sacar pecho. El sector estuvo escondido por mucho tiempo y yo creo que también llegó la hora de decir: aquí hay logros sociales importantes que tenemos entre todos que proteger. Para hacerlo, la estrategia que hemos planteado, y ustedes pueden leer esto entre líneas, no es la de una gran reforma estructural. Yo no creo en las reformas estructurales. Yo no creo que una sola reforma legislativa nos vaya a permitir alcanzar todos los objetivos que nos estamos planteando. Aquí yo creo que la estrategia es otra, que yo la he llamado, creo que la frase no es mía, es de Eduardo Posada Carbó, reformismo democrático. Una estrategia que en el fondo busca espacios o resquicios de posibilismo, busca encontrar dónde necesitamos, en algunos casos, salidas regulatorias, en otros casos, leyes concretas, puntuales, que busquen resolver problemas también concretos previamente identificados.
Muchas veces los retos del sector salud se han planteado, las disyuntivas, se ha planteado como una disyuntiva falsa, casi binaria, como si uno tuviera que moverse de un sistema injusto y corrupto que ya no se puede mejorar a otro racional y armonioso que ya no valdría la pena mejorar. Ese no es el reto, este es un reto de mejoramiento gradual, continuo, de todos los días, que pasa por lo que haga el gobierno, pero también pasa por lo que hagan ustedes. Recuerden que las reformas legales cambian los incentivos y logran algo, pero las reformas legales no construyen capacidades, sino cambian la cultura. Y aquí necesitamos las tres cosas. Necesitamos mejores incentivos, mejores reglas de juego, legítimas y seguras para todos, pero necesitamos construir capacidades en el territorio. A eso apunta, entre otras cosas, el Plan Nacional de Salud Pública, y necesitamos tener una nueva cultura. Y yo quise enfatizar un tema, y ya con esto termino, una cultura que respete los recursos, que nos diga tenemos que trabajar con lo que toca. A pesar de todo, yo soy optimista. Yo creo que este sector se va a recomponer y vamos a salir todos juntos de estas dificultades. Y en 5 o 6 años podremos contarle al país y si se quiere al mundo, porque la experiencia colombiana es mirada con curiosidad en el mundo. Aquí desde afuera nos ven mucho mejor que lo que nos vemos a nosotros mismos. Podremos contarles que no solo hemos logrado grandes avances sociales, sino que logramos superar una crisis financiera de fondo y tenemos un sector de salud encarrilado y encaminado para cumplir todos estos objetivos que los quiero proponer como objetivos comunes para todos. Muchas gracias a todos por la atención.